¿Cómo han estado? ¿Ya lo tienen todos? Eclesiastés, su capítulo 8, versículo 11. Hay muchos versículos que nos hablan de este tema, pero pues este es el que vamos a usar para poder ver este tema de hoy. ¿Ya lo tienen? Dice: porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Como vamos a ver, este versículo habla de la paciencia de Dios. Vamos a orar. Hermano Ricardo, ¿nos quieres acompañar en la oración, por favor? Bendito Dios, te pedimos de la bendición de los Santos Espíritus para esta mañana, Señor, para que abras el entendimiento de cada uno de los presentes, que podamos recibir tu palabra con gozo, con obediencia y con fe, que podamos poner en práctica lo que traes para nosotros en esta mañana. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano y que la misma bendición acompañe a nuestros hermanos en Nesa, en Tecamachalco, en todos los lugares donde se predica tu palabra y tu verdad es anunciada. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, lo que queremos hablar de este atributo de lo que es la paciencia de nuestro Dios es que generalmente esta paciencia es grandemente abusada. Pudiéramos decir de creyentes y no creyentes, porque no podemos decir solamente los inconversos que abusan de la paciencia de Dios o su longanimidad, su amor, viene siendo más de lo mismo. Entonces, ese es el problema hoy en día. El ejercicio de este atributo conduce a los hombres a pecar abiertamente. Como acabamos de ver el texto, puesto que el Señor no los extermina o no nos extermina, no pasa nada. No pasó nada. Yo ya robé, ya maté, ya hablé mal de mi prójimo, ya pensé mal, la cosa que tú quieras, y no me pasó nada. Es lo que piensan generalmente los hombres, ¿no? Los hombres, aquí hay un problema metido de por medio, que los hombres confunden la paciencia de Dios con su creencia de su no existencia. Ese es el problema generalmente con los inconversos. Y esto, pues, según tienen la licencia para pecar en contra de Él, no pasa nada, ¿no? Especialmente lo vamos a ver ahorita, los ateos, no hay Dios. O sea, yo he hecho muchas cosas y no hay Dios. Y eso hace que los hombres estén más predispuestos a hacer el mal, como dice el texto. Vean lo que dice el versículo, dice: porque no se ejecuta luego sentencia sobre de la mala obra. ¿Y qué pasa? Hasta ahí no pasó nada. Dios no hizo nada, según. Dice: el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Dice: entonces vamos a seguir pecando, ¿no? No pasa nada. Pero vamos a ver este versículo y vamos a comparar. Vean, comparen este texto de Eclesiastés con algunos de los salmos. Vamos a compararlo, ¿no? Y aquí lo vamos a ver más a fondo. Vean, por ejemplo, el Salmo 14. En el Salmo 14 nos va a decir algo más de estos hombres malvados, ¿no? Que hacen cosas y que no pasa nada y cosas así. O sea, les conduce, esta paciencia de Dios les conduce a esto. Dice aquí Salmo 14, versículos, ya lo tienen, versículos 1 al 3. Vean lo que dice aquí David. Dijo el necio en su corazón, vean, no hay Dios. Corrompióronse, hicieron obras abominables, y no hay quien haga bien, dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Nada, ¿verdad? Y todos declinaron, juntamente se han corrompido, y no hay quien haga bien, no hay ni aún ni siquiera que uno. Ese es uno de los versículos de donde Pablo saca de Romanos y lo aplica aquí, y aquí está. Esto es lo que vemos, ¿no? Vuelvo a decirlo, el malvado, o aún nosotros como creyentes podemos, vean lo que voy a decir, abusar de esta paciencia de Dios.
Ellos lo hacen así. Vean otro salmo, por favor. Ahora ven en el Salmo 53, más adelante, más de lo mismo, de los que abusan o que abusamos, puedo decirlo, de esta paciencia de Dios. Ya tienen todos el Salmo 53, versículos 1 y 3, o 1 al 3. Y otra vez dice aquí curiosamente, el 1, dijo el necio en qué, en su corazón no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Dios. Cada uno se había vuelto tras todos, se habían corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera otra vez que dice uno. Ven aquí lo que estamos viendo, ¿no? Es donde el necio cree que Dios, vean, repito, no se ocupa de los asuntos humanos. Y esto convierte a los incrédulos en un ateo práctico, los convierte en ateos prácticos, sí, y posiblemente por la razón que es lo que dice aquí el predicador. Vuelvan otra vez a su texto, por favor, en Eclesiastés, ¿no? Esas personas que repito, abusan constantemente de la bondad de Dios, de su paciencia, llegan a este punto, como dice aquí el texto de Eclesiastés 8:11, que dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre de la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno que para hacer el mal. Esto es lo que vemos aquí, lo que nos está indicando este versículo. Llegan a esta conclusión, llegan a este punto, ¿no? Y vean, y se ha afirmado, vean, aquí lo estamos viendo, que no hay Dios, y ellos dicen, no hay Dios. Y si Dios no existe, dice el ateo, o si Dios no hace nada, entonces está permitido hacer al hombre lo que tú quieras, lo que a ti te plazca, lo que uno quiera. Vean, en una ocasión, Bob Ingersoll pensó que él había demostrado que no había Dios. Este hombre desafió a Dios y le dio a Dios 5 minutos, escucha bien, para que terminara con él. Este ateo dijo, voy a demostrar que Dios no existe. Y cuando un gran predicador de Inglaterra escuchó lo que este hombre advenedizo había hecho o había dicho de esto, le pregunta, ¿piensan los caballeros de América que pueden acabar con la paciencia de Dios en 5 minutos? Eso es lo que le contestó este predicador. Y así sucede, ¿no? Los ateos piensan que Dios no existe, pero sí existe. Y vamos a ir viéndolo. ¿Por qué Dios, nunca te has preguntado, nunca se han preguntado, por qué Dios no acaba con el mal? Nunca se han preguntado eso, ¿por qué tanta impunidad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanto esto? Y eso es lo que vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en este texto a través del estudio de la palabra de Dios, la paciencia de Dios. Espero que podamos entender que el punto no es que Dios es paciente. Ya si se hubiera acabado la paciencia de Dios, que no se acaba, porque Dios es infinito, lo vamos a ver, su paciencia no se acaba, se acaban otras cosas, como vamos a verlo. Les aseguro, hermanos, que este mundo ya se hubiera acabado desde hace muchos años, pero Dios es paciente, como vamos a irlo viendo, y nos dice la Escritura. Ahora, vamos a ver qué es lo que en sí significa la paciencia de Dios. ¿Qué definición podemos dar de la Escritura de la paciencia de Dios? Y aquí tomé prestado de muchos teólogos este tema, ¿no? Luego a veces no lo comento, pero lo digo de los puritanos, de todo, ¿no? De muchos agarro. Aquí traigo a uno de los puritanos de aquel entonces, Stephen Charnock, y él nos va a dar la definición de lo que es la paciencia de Dios. Escuchen su definición de él, del modo siguiente. Él nos dice, hablando de este atributo de Dios, de su paciencia, vean, es una parte de la bondad
y la misericordia de Dios, que sin embargo difiere de ambas. O sea, hay una diferencia de lo que es su misericordia y su bondad. Dios, siendo la bondad, vean, más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es mayor siempre, la compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor la bondad, mayor es la benignidad. Él pregunta a este hermano, dice, ¿quién tan santo como Cristo? Nos dice él, ¿no? ¿Quién tan manso como Él? Vean, la lentitud de Dios para su ira es una consecuencia de su misericordia. Vean, él cita un salmo, y este salmo lo vamos a ver. Vean en el Salmo 145:8. Aquí, dando su definición él de lo que es la paciencia de Dios, cita un salmo y vamos a leerlo. Cita el Salmo 145:8 este hermano y nos dice lo siguiente. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, y lento, vean, para la ira y grande misericordia. Es lo que nos está viniendo diciendo, ¿no? Y lo apuntala con este versículo. Y dice, difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. Dice, la misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria, y la paciencia sufre el pecado que engendró la misericordia y da lugar a más. Esto es lo que nos da la definición puritano, repito, Stephen Charnock, de lo que es la paciencia de Dios. Vamos a ver otra definición del cual yo tomé prestado este estudio de este hermano de teología, que ustedes yo creo ya conocen, han estudiado la teología de él, y él es Claude Duval Cole, y él nos va a dar otra definición de lo que es la paciencia de Dios. Ahora veamos, hay muchísimas definiciones, y pudiéramos haber dicho otras más. Él dice que, él lo define así, me gusta, ¿no? Como lo hace este hermano, el hermano Cole, dice, largo de nariz, bueno, no se vayan a reír, ¿no? Largo de nariz, vean, la paciencia de Dios es una cualidad, dice él, de la naturaleza divina que hace que Él sea tardo en el trato con sus enemigos. Dios no se pone furioso, vean, ante la menor provocación. La palabra hebrea, la cual es traducida a veces como paciente, en otras ocasiones como tardo, dice él, para la ira, literalmente significa, dice, largo de nariz o de respiración. Es lo que quiere decir la palabra hebrea. Escuchen, la ira es manifiesta, vean, por una rápida y violenta respiración a través de las fosas nasales. Y lo opuesto es una respiración profunda, lenta y pausada, y esto es largura de respiración o lento para calmarte. ¿Ven? Me gusta mucho esa definición, y allí está. Dios se calma cuando sus enemigos lo provocan. Por eso estamos contestando. Vuelvan otra vez a nuestro texto. Lo que dice aquí la Escritura en Eclesiastés 8:11 dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre de la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos llenos para hacer el mal. Vean, Dios es muy paciente, como estamos viendo. Muy paciente. La ira de Dios, vean, es manifiesta por una rápida y violenta respiración a través, como lo acabamos de decir, de las fosas nasales cuando el hombre se enoja, ¿no? Pero ahora vean, aquí estamos viendo, ¿no? Hay otra traducción que traigo del versículo, de versículo de Eclesiastés 8:11 para poderlo entender un poquito mejor, y traigo la traducción de la Biblia de las Américas, y vean cómo dice en la Biblia de las Américas, dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, dice, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Se entiende un poco mejor, ¿no? Muchas veces es lo que pasa con las traducciones de la Biblia, y así podemos verlo. Ahora vean,
Dios no tiene prisa para castigar a sus enemigos, como lo estamos viendo y como lo vamos a ver. Él no tiene prisa. Él no es como un dictador, Él no es un dictador cruel, Él no está nervioso, Él no tiene prisa para, acabar con ellos. Repito, si Él hubiera querido ya, cada uno de nosotros los que estamos aquí ya no existiéramos como vamos a verlo. Pero Dios es tan paciente con los rebeldes y esta paciencia, pertenece a su naturaleza. Si Dios es inmutable, su paciencia también es en este punto, ¿no? Entonces pertenece a Él, a este Dios que es perfecto, que es santo, que es eterno, que es soberano. O sea, todos los textos se pueden conjugar aquí en este tema que estamos hablando. Vean, Dios está separado del juicio, no porque en su paciencia se acabe, esto no es así, sino ¿por qué? Porque la humanidad habría llenado la copa de su iniquidad. Cuando Dios descarga su juicio, vean lo que estamos diciendo, no es porque se le acaba la paciencia, no se le acaba, nunca se le va a acabar. Es porque, ¿qué estamos diciendo? Porque cada persona ya llenó la copa de su iniquidad y es cuando ya se derrama. Cuando ya derrama una persona el vaso que se va llenando, es cuando llega el juicio de Dios. Vean, no es que la paciencia de Dios se acabe, no se va a acabar nunca. Lo que pasa es que vamos a ir viéndolo, ¿no?, en detalle lo que está sucediendo. Vean, el tiempo del juicio es dejado enteramente, escucha, a la soberana voluntad de Dios, y no depende, escucha, de ninguna manera de un grado de la paciencia de Dios. No depende de eso, depende de otras cosas, como también vamos a irlo viendo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, yo lo dije. Si Dios es infinito, su paciencia es infinita, no se puede acabar. No puede decir, ya se le acabó la paciencia de Dios. Entonces, si se le acaba la paciencia de Dios, deja de ser Dios. Eso no es así. Dios es infinito y en su paciencia y en su juicio, no será un acto de impaciencia, sino más bien el justo juicio de Dios que va a caer sobre la persona que no se ha arrepentido. Esto es lo que sucede y esto es lo que pasa generalmente a menudo. En tercer lugar, hablando de este tema de la paciencia de Dios, también Dios, que es paciente, Él tiene control de esta paciencia. Nosotros no. Nosotros generalmente, hasta me vino a mi mente que me enfurecí por una cosa tan necia yo entre semana y por muchas cosas, y así pasa. Así nos pasa a todos nosotros, sean inconversos o seamos creyentes. O sea, nos desesperamos en cualquier cosa, perdemos la paciencia, perdemos el control de muchas cosas, ¿no? Nos enojamos, nos airamos y hacemos un berrinche. Pero vean, Dios no es así. Dios no es así. Dios tiene poder de controlarse a sí mismo, si podemos decirlo. En su paciencia puede ser definida como en el poder de Dios. Dios, vean, Él es el único, y qué bueno que así es. Que Dios no es como nosotros. Él es el único, oigan, Él es el único que puede controlarse a sí mismo. Nada más, fuera de ahí, ninguno de nosotros. Pero bueno, esto no descarta en que nosotros tenemos que tener control. Eso lo sabemos, tenemos que tener control. Le decía al hermano en la mañana, ¿no?, que le estaba diciendo, anticipando del tema que íbamos a tocar. Dios sí es así, pero también nosotros debemos de ser pacientes con los demás, o debemos de ser pacientes los unos con los otros. Bueno, ahora, aquí vemos, ¿no?, que Dios Él sí se puede controlar a sí mismo. Y esto es lo que Moisés significó, cuando le dijo a Dios, te ruego que me manifiestes tu fortaleza, Señor. Cuando hablaste conmigo. Y se refiere, no traigo la cita, pero se refiere cuando Dios le habló a Moisés y subió a la montaña a recibir los mandamientos de Dios. Pero Dios se reveló de una manera a Moisés de esta forma. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Bueno, le dijo muchísimas cosas, pero de todo lo que él oyó y le dijo y platicó con él en aquellos 40 días que estuvo allá con él, Jehová le dijo a Moisés, vean lo que le dijo, dice Jehová, tardo de ira. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés.
Y el gran poder de Dios puede ser visto no solamente que tiene control sobre nosotros, ¿no? O sea, a sí mismo, Dios es paciente consigo mismo. Dios no se pone furioso rápidamente, no pierde la cabeza, no pierde los estribos, Él tiene perfecto aplomo, Él tiene perfecto balance, repito. Él no es como nosotros. Él no conoce nada de impaciencia, Él no conoce nada de que pierda, repito, la calma, no. Vuelvan otra vez, están aquí en Eclesiastés, por favor, 8, versículo 11. ¿Qué dice el versículo? Porque no se, vean, ya vamos entendiendo, ¿no? Ya va como que vamos entendiendo por qué Dios no descarga su ira en contra de este mundo. O bueno, ahorita no me quiero adelantar, lo vamos a ir viendo más adelante. Aquí podemos ver entonces, como dice Salomón, dice, ¿por qué no se ejecuta luego sentencia sobre de la mala obra, y el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal? Vean, vamos viendo, ¿por qué no? Esperemos que vayamos entendiendo, caray, sí es cierto, esto no lo había entendido, no lo había comprendido, es porque es tan paciente conmigo, que si no fuera por su paciencia, ya no estuviera yo aquí. No sé si me explique, con cada uno de nosotros, y no tan solo con cada uno de nosotros, con todo Toluca, con todo México, con todo América Latina y con todo el mundo, ¿no? Vean. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ver tan solo algunas ilustraciones de este tema de la paciencia de Dios. Y hay muchas ilustraciones de la paciencia de Dios en la historia bíblica, así como en los eventos que observamos cotidianamente, que se veían en aquel entonces y que en nuestro tiempo actual podemos darnos cuenta cada uno de nosotros. Por ejemplo, vean, la paciencia divina ha sido significativa, exhibida a través de los largos siglos en que Dios ha permitido el pecado. No es el autor del pecado. ¿Cuántas veces he dicho yo desde este púlpito? Dios no es el autor del pecado. Dios permite el pecado, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero Dios en su soberanía, Dios en su paciencia, ha permitido el pecado. Ha permitido el pecado del hombre. Ha permitido el pecado del diablo. Ha permitido el pecado de todos. ¿Sí? En los tiempos de Noé, por ejemplo, vean, fue un periodo de la paciencia divina. Otra vamos a ver en qué punto. Tanta paciencia que tuvo Dios, ¿no? Con aquellos antidiluvianos. ¿Sí? Vean, con aquellos antidiluvianos. Tanta paciencia que Dios tuvo. Vean, con ellos, ¿no? Estamos diciendo que la paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Vean lo que dice Primera de Pedro. Pedro nos habla de esta paciencia de Dios en Primera de Pedro 3:20. Vean cómo el apóstol Pedro nos habla también de ello. Primera de Pedro 3:20. Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes con una vez esperada la paciencia de Dios en dónde, en los días de Noé, cuando se aparejaba o preparaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. No vamos a meter en detalle en todo lo demás. Lo que estamos viendo aquí es que Dios tuvo mucha paciencia con aquellas personas, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿sí? Todo lo que sucedió, ¿no? Cuánto tiempo Dios esperó. Y aquellos días, ¿cómo fueron esos días? Muchos de los comentaristas nos hablan qué fue lo que sucedió en aquellos días. En aquellos días fueron muy impíos, pero Dios, vean, fue muy lento en castigarlos. Vean, fue muy lento, ¿no? ¿Qué dice Génesis? Que el pecado, dice, subía, ¿no? Como en Sodoma y Gomorra, hasta la presencia de Dios. Hasta allá llegaba el pecado de ellos, pero Dios tenía mucha paciencia. Aún después de anunciar, vean, su propósito de destruir el mundo, Él esperó, ¿cuántos? 120 años esperando que se convirtieran. Aquí Pedro dice, ¿cuántos se convirtieron de aquellos docenas y docenas de personas? 8. Y estuvo esperando, vean, 120 años para que se convirtieran, y
Yo no sé el número exacto de aquellos antediluvianos, yo no tengo una cifra. Si alguien la sabe, ¿me puede ayudar? ¿Cuántos fueron? Bueno, no sé cuántos, pero ninguno de ellos, de los demás, se arrepintieron. ¿Y cuántos años estuvo esperando Dios con ellos? Dice la Biblia, 120 años. Vean, 120 años antes de enviar el diluvio. Y aquellos fueron días, vean, cuando la inmoralidad sexual corrió, se desbocaron los hombres y las mujeres. A pesar de la advertencia divina, vean, fue ignorado Dios, se burlaron de su pregonero de justicia, y sin embargo Dios, vean, estaba esperando a castigar a estas personas muy pacientemente. No hizo nada. 120 años. Por eso los hombres le dan vuelo y rienda suelta al pecado, porque pecan y pecan. Ahí está, no pasa nada. No, ni cierto. No, Dios no hace nada. Se burlan de Dios ahorita. Espérate un poco más. Pero eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es lo que vemos aquí, que Dios no hizo nada. Bueno, aparentemente, vean, aparentemente, todo esto vamos a irlo viendo con calma y detalladamente, ¿no? Vuelvan a su versículo de Eclesiastés. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Otra segunda ilustración de esto, hay muchísimas, ¿verdad? Muchas ilustraciones, pero la segunda es, en toda la dispensación del Antiguo Testamento fue una época de indulgencia. Vean, ahorita vamos a ver por qué. Fue una época de indulgencia divina. Vean, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y para poder comprobar lo que yo estoy diciendo, vean lo que dice Pablo en Romanos 3:25. Indulgencia divina en el Antiguo Testamento. Caray, ¿cómo está eso? Vean en Romanos 3:25 lo que aquí Pablo dice. De hecho, hace muchos años hablamos y predicamos desde este púlpito. Me acuerdo del tema que más o menos lo tengo en mi memoria. Predicamos de la vindicación de la cruz de Cristo y usábamos todo este pasaje tremendísimo, el pasaje de Romanos 3:20, usábamos este pasaje de Romanos, pero aquí vean lo que dice exactamente. Ese es uno de los textos que usábamos hace años aquí. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 3:25? Dice, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Vean, atento, escuchen, aquí está el punto, de haber pasado por alto los pecados de los hombres, es la idea. Dice, ¿en qué? En su paciencia. Es el tema que estamos viendo, los pecados pasados. Vean, ¿no es cierto? Tiene razón Pablo, tiene razón la Escritura, ¿no? Que hubo, en aquel entonces, en el antiguo pacto, fue de mucha gracia, fue de mucha, especialmente paciencia de Dios para tanto, vean, para los creyentes verdaderos y para los inconversos, como vamos a ver. Aquí aprendemos que los pecados, vean, de aquella época o aquella dispensación fueron condonados debido a que, vean, debido a que fueron condonados los pecados, en este caso de Abraham, de Isaac, de todos ellos, de los creyentes verdaderos, vean, a la indulgencia de Dios. No hay ninguna otra duda, debido a la indulgencia de Dios. Es decir, vean, los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron pasados por alto hasta que Cristo viniera e hiciera, escuchen bien, expiación por ellos. Este es el punto, esta es la explicación que la Biblia nos da. Y Dios, vean, no los castigó por sus pecados, debido a que Él estaba, vean, Dios estaba esperando castigarlos. ¿En quién? Vean cuál era el punto de la paciencia de Dios, para esperarlos castigados en la persona, en la obra de su propio Hijo. Por eso tuvo mucha paciencia, por eso aquí estaba diciendo que Dios pasó por alto estos pecados en su paciencia,
de su pueblo, vean. Esta es la idea. Los pecados, vean, fueron remitidos antes de que Cristo pagara por ellos. Esto fue, vean cómo sigue, vamos a explicar algo al respecto. Cristo, en la eternidad pasada, siendo el fiador de los creyentes y de todos aquellos que fueron dados por el Padre en el pacto eterno, vean, acordó asumir la naturaleza humana para pagar por las deudas, de este modo satisfacer, vean, la justicia divina y haber pasado por alto los pecados en aquel entonces. Vean, esto fue anunciado inmediatamente después de la caída, cuando tuvieron este pacto entre la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió. Y vean, después de esto que acabamos de decir, oye, nuestros padres, el protoevangelio, acuérdense que también hemos predicado desde este púlpito de Génesis 3:15, aquí vemos que nuestros padres oyeron el evangelio, que iba a venir y se los anunció en aquel entonces. Vean por favor aquí rápidamente en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, el predicador de los siglos pasados, el pastor Martin Lloyd Jones, nos tiene un sermón famosísimo de este texto del protoevangelio. Él dice el protoevangelio, y aquí está, ¿no? Vean de qué trata el protoevangelio. Ya lo tiene en Génesis 3:15, dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos, ¿no?, cómo suceden todas estas cosas. Pero vean, pasaron, ¿cuánto tiempo pasó de esta promesa hasta que Cristo vino? Vean la paciencia de Dios. Eso es lo que me impacta. Vean, escuchen bien, pasaron 4,000 años. Vean, 4,000 años pasaron de Génesis 15, se puede decir, hasta que Cristo vino. Vean, es sorprendente, ¿no? Hasta que Él vino, hasta que Cristo, para que se cumpliera bien el tiempo de su advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de Hebreos que Cristo fue nuestro fiador de un mejor pacto, y Él tenía que venir, vean, para que nosotros pudiéramos obtener redención, vean, y para que fuéramos perdonados de nuestras transgresiones bajo el primer pacto. Vean lo que dice Hebreos 9, aquí es lo que vemos ya cuando Cristo viene y qué es lo que hace ya definitivamente, dice el apóstol Pablo. Vean, en Hebreos 9, por favor, rápidamente, dice aquí el apóstol lo siguiente: así que por eso es mediador, vean, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, para que interviniendo muerte, o sea, la muerte de Cristo, para la remisión de las rebeliones, vean, que había bajo el primer testamento o pacto, los que son llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Todo lo que tuvo que suceder, todo lo que tuvo que pasar, pero vean, dentro de qué punto, dentro de la paciencia de Dios, dentro de su paciencia. ¿Sí? Ahora, y todo este tiempo fue un tiempo de paciencia, de indulgencia de Dios. Todo este tiempo, ¿cuál tiempo? Otra vez volvemos, los 4,000 años. Si lo sumáramos todo, ¿cuánto sería con los de los antediluvianos? ¿Cuánto dijimos? 4,000 y fracción de años, ¿no? De paciencia. ¡Wow! Es increíble esto, ¿no? Muchísimo tiempo de la paciencia de Dios. Y aquí vemos, ¿no? Todo este tiempo, vean, de la paciencia de Dios. No derramó su ira, no ejecutó sentencia sobre los pecadores debido que Cristo debía de venir para que Él pagara por nuestros pecados. Él es nuestro fiador, Él fue nuestro fiador para con nosotros. Y mientras esperaba el fiador, vean, por venir para que hiciera satisfacción por los pecados, vean,
Él mandó a los sacrificios, no de animales, ¿se acuerdan? Si te preguntas tú, bueno, entonces, ¿por qué mandó sacrificar? ¿Por qué mandó matar a los animales y todo esto? Vean, Él mandó hacer esto, sí, pero los cuales no podían satisfacer, su justicia, ni perdonar el pecado, vean, pero Dios lo mandó, pero dentro de su paciencia hasta que viniera quien, era sacrificado un cordero, no voy a meter en detalle nada, ustedes ya lo saben, pero eso apuntaba, tipificaba a quién, a la obra de Cristo. La tercera ilustración de la paciencia de Dios es esta, ¿no? Él trata, vean, ¿cómo trata? Vamos a decirlo de esta manera, ahora con Faraón. Vamos a ver ahora cómo Dios trató con Faraón, cómo Dios va a tratar con los inconversos que no se quieren arrepentir, que repito, con los ateos, con todos ellos, con aquellas personas que pecan, repito, y pecan y que no les ha hecho nada a Dios y que se burlan de Dios y que todo esto. Vamos a ver en tercer lugar esta otra ilustración, y hablando de Faraón, ven, este es otro ejemplo de la paciencia de Dios. Pero vamos a ver, o vamos a hacer que Pablo lo de que nos lo explique, ¿no? Pablo, vean aquí en su carta, ya lo tienen, busquen en Romanos 9. Aquí lo que hace Pablo en este capítulo 9 es lo que ya sabemos, ¿no? Muchos de nosotros. Defiende la causa de Dios de la crítica en su trato con Faraón, diciendo lo siguiente, vean, ya lo tienen, Romanos 9:22, ¿qué es lo que nos dice aquí la Escritura? Dice Pablo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha, ¿qué dice? Mansedumbre. Hay otra traducción que dice, ¿con mucha qué? ¿La tienen ustedes? Paciencia. Vean, mucha, no poquita, mucha. Ya sabemos cuánta, ¿no? Si entendimos lo que ha pasado durante los siglos pasados, dice Pablo, repito el texto, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira, como dice Eclesiastés, ya está el hacha, ¿no? Dice Juan el Bautista sobre de usted, pero está suspendida. ¿Qué dice? Aquí dice la Escritura, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria que su potencia, soportó, vean, no con poquita, mucha mansedumbre, mucha paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Es lo que está haciendo Dios. Es lo que está haciendo Dios. Está esperando, ¿no? Muy paciente. Que los hombres, repito, desde un principio malentiendes la paciencia de Dios. Te burlas de Dios. Se burlan, ¿no? Vean. Aquí vemos la voluntad de Dios referida. Vean, en este versículo se refiere a su voluntad de propósito. Vean el punto. En este versículo, hablando de la paciencia de Dios, se refiere a esto. Se refiere a esto. La voluntad divina, vean, de propósito respecto a los vasos de ira, es mostrar, vean, su ira y su poder en su juicio. ¿Cuándo lo va a hacer? Ahorita no. En muchos casos no lo hace ahorita. Los espera pacientemente, pero va a llegar un punto en el día del juicio que va a descargar toda su ira ahora sí. Ya no digo que se le acabe su paciencia, no. Ya derramé la copa yo. Él no. Ya se derramó, ya se llenó, ya llegó un límite de mis pecados ante Dios y es cuando viene su juicio. Pero en su paciencia, vean, Dios los soporta, los tolera hasta vean, los soporta sus pecados, vean, hasta que ellos estén preparados para la destrucción. Es lo que dice, vamos a verlo en muchos textos. O sea, Dios en un sentido no hace nada. Los mismos hombres dicen, muchos textos no los traigo, pero muchos hombres dicen que cavan su propio hoyo para su propia destrucción. Dios no lo hace, ellos lo hacen. Dios nada más está esperando eso y nada más. Con cuánta frecuencia los hombres se maravillan de que Dios soporta tanto pecado. ¿Sí?
¿Cómo Dios dice aguanta a todo el mundo? ¿Cómo Dios hace todo esto? Vean. Y aquí entran las preguntas que yo quería adelantarme hace un rato, pero debo de ser paciente, no estoy predicando este tema, ¿verdad? Vean, entonces al más buscado, al más delincuente, al más sicario, ¿no? Que esté en tu mente, ¿no? A la persona más malvada. Pero tú te preguntas, ¿por qué Dios no acaba con esta persona? Vean. O la otra pregunta es, ¿por qué no termina con ellos de una vez ya, que acabe y que se acabe todo esto? Vean. Porque Dios es paciente, sí. Pero yo voy a dar una respuesta a esta pregunta, porque muchas personas así quisieran, ¿no? Que son mismos enemigos de Dios y quieren que Dios acabe con los que odian ellos mismos. Pero vean, ¿por qué es que Dios no ha acabado con toda la impunidad? ¿Por qué es que Dios no ha acabado con todo el narcotráfico? ¿Por qué Dios no ha acabado con toda la mentira? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no ha acabado con los peores malvados? Vean, te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque si Dios también hiciera eso que tú esperas de los demás, empezaría contigo primero. ¿Me explico? Empezaría primero conmigo. Y no lo ha hecho contigo. ¿Ves? Pedimos que los demás sean acabados. Pedimos, Señor, acaba con como aquellos discípulos del Señor. Desciende fuego, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo, Señor? Espérense, espérate, ustedes no saben de qué espíritu son. Él no quería, pero estos hermanos decían, vamos, acaba con ellos de una vez. Así somos por naturaleza. Así pensamos, pero vean, ¿cuál es el punto de todo esto? Es la paciencia de Dios. Es su paciencia que no ha acabado con nosotros. No hay otra explicación a esto. ¿No? Debemos de tener mucho cuidado cómo pensamos de los demás. Es que lo odio a muerte, o la odio a muerte. No lo puedo ver ni en pintura. Ojalá pensamos así de nuestro prójimo, ¿no? Peor tantito si es mi pareja, ¿no? Híjole, qué tremendo, o pongan el ejemplo que sea, pero vean, si tú pides esto de los demás, entonces empezamos con usted primero, ¿no? La respuesta, hermanos, es que Dios nos soporta para su gloria. Vean, a la luz de estas preguntas que hemos estado preguntándonos y que pudiéramos hacer más, la respuesta es que Dios, repito, soporta a los pecadores para su propia gloria. Vean, en su condición, vean, en la condición que los hombres están y que Dios está operando en su paciencia. Vean, escuchen lo que voy a decir, lo que dice la Escritura en todas estas cosas. Espérense tantito, si ustedes quieren que Dios haga justicia, espérense un poco más, pero vean, Dios va a ser glorificado. Que nunca se nos olvide, tarde o temprano, Dios va a ser glorificado. Muchas veces nosotros queremos apresurarlos a las cosas, queremos hacer que las cosas sean como nosotros queremos, pero no, si Dios no quiere, tenemos que esperar. Él va a hacer, vean, el punto que nunca se les olvide. ¿Cuántas veces he escuchado yo de las personas que sufren agravio, que sufren tragedias en sus vidas y vienen y me preguntan a mí, ¿por qué, Víctor, permite esto Dios en mi vida? Híjole, ¿por qué no castigan a los criminales? ¿Por qué esto? Y yo nada más muevo mi cabeza, ¿no? Pero yo sé la respuesta, es que Dios sabe por qué. ¿Qué es lo que pasa en muchas cárceles, no? Están los que están adentro no deben nada, la mayoría, curiosamente. Y los criminales andan ahí, paseándose, yendo a Cinemex, o sea, todo eso. Y tú ves eso, ¿no? Nosotros lo vemos, nos damos cuenta, y más si sabemos la realidad del caso, ¿no? Pero a la luz de esto, o sea, así pasa y así sucede, pero vean, Dios lo permite y Dios, no, vean, el pecado no va a quedar, no va a ser pasado por alto. Nunca pienses eso. No traje el texto, pero hay un texto que dice que los pecados de los hombres a veces son ya, desde aquí ya los llama a cuentas, ¿no? Y otros esperan hasta que venga el juicio, y así es. Entonces no se desesperen, en muchos de los casos sí va a pasar que tú quieres que Dios haga justicia, la va a hacer, pero a su debido tiempo.
Por eso hasta nos exhorta, ¿no?, que no nos venguemos nosotros, porque ahora, hablando de su ira y de su venganza, a Él le corresponde. A nosotros no nos conviene ni nada hacer en parte nuestra. Debemos esperar y ser pacientes como Dios es paciente en todas estas cosas. Pero repito, lo que me sorprende no es, pero Dios soporta hasta los más viejitos, ¿verdad? Yo he visto personas grandes de edad que es tremendo, los oyes hablar y wow, salen de sus labios palabras que, con razón decía el hermano Tomás, entre más viejo eres, más perverso te conviertes. Y sí, es cierto, yo no creí eso. Yo decía, no, entre más viejo es la persona, como que se va calmando. No, se va haciendo peor y peor. Dices, wow, y así es. Pero a estas personas grandes de edad, de la tercera edad, Dios las soporta con mucha mansedumbre, vean. Hasta el límite, hasta el extremo de su impiedad. Pero para que vea, muchas todavía no te cae el 20, todavía no nos cae el 20, pero dices, pero ¿por qué está esta persona todavía aquí robándonos el oxígeno, como muchos dicen? No, pero vean, no es cierto, vean, es para la gloria de Dios, para su propósito, vean, para la gloria de Dios. Nos da risa, pero vean, así es. Escuchen, así es, hermanos. Dios tiene un propósito que nunca se les olvide. Él es sabio, no hemos estudiado su sabiduría. Él hace todas las cosas perfectamente, más de lo que nosotros pudiéramos hacerlas, mejor de lo que nosotros pudiéramos pensarlas. Y esto que acabo de decir aquí, de todo esto, se me olvidó decirlo, cometí un error aquí, pero esto lo dijo, no sé quién sea, pero a lo mejor me pueden decir ustedes quién es. Traigo su nombre, es Robert Haldane. Yo creo que lo han escuchado en los libros que tenemos, pero él dijo todo esto, ¿no?, de que Dios es tan paciente y hace las preguntas, ¿por qué quieres que acabemos con todos los demás? Y todas estas cosas, pero este hombre fue lo que dijo. Pero vean, todo Dios lo está permitiendo con un propósito y con un fin, pero vean, Dios en su paciencia va a ser glorificado. Rápidamente, la cuarta ilustración, el tiempo se me está acabando, vean, de todos los judíos incrédulos, lo que a mí me sorprende, vean, es la conversión de Saulo de Tarso. Vean, en esta ilustración a mí me sorprende realmente, y me parece tan increíble. ¿Por qué? Porque vean lo que voy a decir de él. Vean, y Pablo nos ilustra en su mismo ejemplo, en su misma conversión, la paciencia de Dios. Vean cómo lo dice él, y eso es muy impactante, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Vean primero Romanos, estamos aquí en Romanos, ¿verdad? Vean en Romanos 9:23, y ahorita vamos a hablar más de ello. ¿Qué dice aquí Romanos 9:23? Dice, y para ser notorias, vean, las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Aquí vemos que Pablo dice que Dios muestra las riquezas de su gloria, pero ¿cómo? Manifestando misericordia para los elegidos. Es lo que está diciendo el versículo. Lo vuelvo a leer. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas, vean, para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Vean, esto es lo que Pablo dice aquí en Romanos 9, versículo que acabamos de citar, versículo 23. Pero vamos a dejar, vean, un poco más, que el apóstol Pablo nos diga por qué está diciendo esto aquí en este versículo, y qué tiene que ver con la paciencia de Dios. Bueno, tiene que ver mucho, porque vean, aquí traigo, por ejemplo, 1 Timoteo 1:16, que dice, por esto fui recibido a misericordia. Vean, a misericordia, ¿para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí primero, vean, toda su clemencia. Escucha, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dios tuvo mucha paciencia conmigo, mucha, que me recibió y me perdonó. Vean lo que está diciendo aquí Pablo, vean. Y aquí está la palabra, dice, tuvo mucha clemencia. ¿Sí?
de todos los judíos, vean, lo digo, me sorprende su conversión de él. Hay otro texto que traigo también aquí de 1 de Timoteo 1:13 que dice, habiendo sido antes, ¿quién fue antes él? Dice aquí, nos describe, blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero Dios tuvo misericordia de mí, tuvo mucha paciencia conmigo, me recibió, me aceptó, me cambió, me convirtió. Es tremendo, ¿no? Ve ahí vemos. Esto es tremendo, ¿no? Tener paciencia. Yo creo que ustedes no hubieran escogido a Saulo de Tarso, ni que nos hubieran dicho, nosotros escogemos a este hombre. No, ¿qué? Si Ananías le tenía miedo de ir a verlo, nada más. Ahora imagínate tú escogerlo, pero vean, Dios lo recibió. ¿Y quién fue? Tuvo muchísima paciencia con él. Aquí vemos, ¿no?, los ejemplos de todas estas cosas, las ilustraciones de la paciencia de Dios hacia los suyos. Rápidamente para terminar, vean, pero en el propósito de Dios, vean, era vean, un vaso de misericordia que Pablo dijo en Romanos, y aquí lo está diciendo, vean, que había sido preparado. Los creyentes somos vasos de misericordia preparados de antemano. ¿Para qué? Dice, para gloria. Vean, en su trato con su pueblo, Dios dio un ejemplo de perdón, de mucha paciencia en el caso de Saulo. Escucha bien. Y más que nada, si tú eres cristiano verdadero, para ti. ¿No es cierto? Aquí lo vemos claramente, la paciencia de Dios. Otro ejemplo bueno que tenemos ahora es el siguiente, siguiendo la línea de perspectiva de los vasos de misericordia. Vamos a ver lo que nos dice Pedro. Pedro también habla de esta grande paciencia que tuvo para con los vasos de misericordia, y hace una distinción, ¿no? Ustedes ya la saben. Vasos de ira, ya saben a quién se refiere. Vasos de misericordia, ya también ustedes saben a qué se refiere. No tenemos ningún problema, ¿no? Ahora, vean rápidamente en 2 de Pedro, para terminar, lo que nos dice aquí, siguiendo la línea de pensamiento de estos vasos de Romanos 3:23, y ahora vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3:9, y también vamos a ver aquí la metida de por medio de la paciencia de Dios. Pedro tiene, vean en este pasaje, bueno, vamos a darle lectura primero, vean. 2 de Pedro ya lo tienen, 3:9. ¿Qué es lo que nos dice para entender, no? ¿De qué se trata? Dice, el Señor, dice Pedro, no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es que, vean, es paciente. Otra vez ahí está, vean, Pedro también nos está hablando de la paciencia de Dios. ¿Para quiénes? Para con nosotros. Somos los vasos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Vean, entonces aquí vamos a ver, en este versículo, lo decía anteriormente, Pedro tiene la perspectiva de estos mismos vasos de misericordia que Pablo menciona en Romanos. Él también aquí habla, pero no dice vasos, sino dice amados, carísimos, y otras palabras que vamos a ver. Dice nosotros, dice en este caso Pedro. Vean, cuando él explica la larga demora del retorno de Cristo, muchos así nos juzgan, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en la vida cristiana y les empezaba a hablar del Evangelio, me decían, no, ese es puro cuento, dice, y me sacaron precisamente este evento. Dice, Cristo dice que iba a venir, ¿y cuántos años ha tardado? Ni viene, ni va a venir. Digo, eso es lo que usted cree. Entonces aquí Pedro está tocando este tema, que la promesa, ¿cuál es la promesa? La promesa es de que Cristo va a venir por segunda vez. Y ese es el problema, ¿no? Que está aquí metido de por medio, el retorno, el segundo advenimiento de Cristo. Y dice que no es que Dios, dice Pedro, que no es que Dios se retrase respecto a su promesa de su retorno, lo acabamos de ver. Ciertamente se refiere a su voluntad, vean, de propósito. ¿Y cuál es? Que ninguno de los denominados aquí nosotros, dice, perezca. Vean, hablando de su segunda venida de Cristo y todo esto, vean cómo Dios manifiesta su paciencia. Lo vamos a ir explicando. Nosotros es lo que dice el versículo 9.
Dice, vean otra vez, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, vean, ¿para quiénes? Repito, todos no, para con nosotros. Vean, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos está diciendo este versículo. Ese es el mismo, esta misma palabra es aplicado, son los mismos en el cual se dice en el versículo 1. Vean en 2 de Pedro 3:1, ¿qué dice? Carísimos. Carísimos son los mismos que está hablando en el versículo 9 de nosotros. ¿Qué dice aquí Pedro en el 3? Carísimos, dice, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que nos dice aquí en este versículo 1, ¿no? Amados, carísimos, el primer versículo, y se distingue de los burladores. Ven el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, vean, andando según sus propias concupiscencias. Es lo que dice este versículo que estamos leyendo más adelante, ¿no? Que habla de los burladores, el versículo 3. Y vean, entonces, vuelvan otra vez aquí a Pedro, 2 de Pedro 3:15, ¿qué dice el apóstol? Lo siguiente, vean en 3:15, tener por salud, ¿qué dice? La paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. ¿Por qué estamos citando este texto? Porque vean, este texto da peso a esta interpretación, es decir, la paciencia de Dios resulta, vean, en la salvación de los vasos de misericordia. Y esto es como sigue: nosotros que ahora somos salvos, fuimos por naturaleza, vean, hijos de ira también como los demás, y necesitábamos ¿qué? Arrepentimiento. Vean, necesitamos arrepentimiento. Vamos a suponer, si Cristo hubiera regresado antes de que nosotros nos hubiéramos arrepentido, ¿qué hubiera pasado? Les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado con estos carísimos, con estos nosotros, con estos amados? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos perecido. Vean el punto. Vean, hubiéramos perecido. Cuando Él regrese, o sea, Cristo, ese día va a ser el día de la salvación. Para nosotros ya vamos a ver la grande salvación, ya hecha, terminada, concluida, terminada. Pero vean, había terminado también, por otro lado, ha terminado la salvación para muchos que no fueron salvos. Y vean, se acabará la salvación y vean, y va a comenzar el día del juicio. Entonces ya es lo que yo venía diciendo hace un rato y aquí lo concluimos, que entonces va a decir que va a ser descargada sentencia. Va a ser la descargada de la palabra persa, del original, del texto de Eclesiastés 8:11, que estaba yo viendo ahí las traducciones. Dice la sentencia judicial sobre de todos aquellos de los cuales no se arrepintieron. Pero ¿cuándo va a ser? La gran mayoría de las personas va a ser desatada esta ira de Dios en el día del juicio. Ahora, si Él hubiera, en este caso ahora hablamos de Cristo, si Cristo hubiera venido hace 5, 10, 20 años, muchos de los que ahora son salvos habíamos ¿qué hubiera pasado a nosotros? Hubiéramos perecido, vean, en nuestros pecados, y la voluntad de Dios hubiera quedado sin hacer, hubiera sido frustrada. Ahora, si el creyente no comprende, si nosotros no comprendemos este atributo de la paciencia de Dios, se molestará maravillado por lo que Dios hace, no destruyendo a sus amigos, vean, en tan poco tiempo, o sea, rápidamente. Debemos de entenderlo bien, hermanos. Desde un principio debemos entender que Dios es paciente y que Dios va a obrar justicia tarde o temprano. Gracias a Dios, que Él no es impaciente, sino, repito, ¿a dónde estuviéramos nosotros? Igualmente ya perdidos y ya hubiéramos perecido. De hecho, yo no estuviera ni hablándole aquí a usted.
pero gracias a su paciencia, ¿no? que Él ha manifestado con todos, aunque tú no seas creyente, porque tú puedes decir, bueno, para ustedes sí, pero yo no, también para ti, porque aquí estás todavía, aquí estamos. Vean, para concluir, ¿por qué no acaba? Vamos a volver a leer otra vez nuestro texto, ¿no? Para que quede bien grabado en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. De Eclesiastés 8:11, que dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre de la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Vean lo que acabamos de decir. Dios espera bien en su paciencia para que sus propósitos, vean, se cumplan. Esto estamos viendo más de lo mismo aquí, ¿no? Como muchos de nosotros nos desesperamos, quisiéramos que Dios acabara ya con sus enemigos, quisiéramos que ya... Y por un lado está bien, pero es lo que Él diga, no lo que nosotros digamos, escucha bien. Aquí tenemos que ver por qué Dios es tan paciente. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse sus propósitos y tienen que cumplirse sus planes. No puede Él acabar con todo este mundo y decir ya se acabó todo, no. Y mientras vean, Él espera, algunos están preparándose, vean, a sí mismos para la destrucción. Escucha bien lo que estoy diciendo. Mientras Dios tiene mucha paciencia, muchos de los inconversos, vean lo que estoy diciendo y voy a decir, muchos de los inconversos se están preparando ellos mismos para ser destruidos. Ellos mismos, Dios no. Vean lo que yo estoy diciendo, así es. Se están preparando. Y otros vean, otros están siendo preparados, la diferencia, ¿no? Están siendo preparados ¿para qué? Para su gracia, para ser salvos por su misericordia. No, ya somos salvos ya, pero acuérdense que esto es progresivo, ¿no? Todavía no somos salvos definitivamente. Eso luego lo vamos a ver, pero bueno. Ahora, y con mucha humildad podemos asombrarnos de lo que yo voy a decir. Tanto yo como obrero, como ustedes, podemos identificarnos, y termino diciendo esto, como lo dijo un poeta, hablando de este tema de la paciencia de Dios, de que queremos que Dios acabe ya con el pecado, con los inconversos, con todo esto. Termino diciendo lo que este hombre dijo. Y yo creo que tanto como ustedes como nosotros nos identificamos con sus palabras. Y escuchen lo que este poeta dijo. Dice, Señor, nosotros hemos abusado de tu amor. Y sí es cierto. Dice, ¿y cómo? Dice tú, yo he abusado del amor de Dios. Yo lo dije desde un principio. ¿Al qué dice el poeta? Al complacernos mucho en el pecado. Dice, nuestros corazones están adoloridos de este gran mal. Al ver, dice, cuán rebeldes hemos sido en contra de ti. Y así es. Entonces espero, hermanos, que este tema de la paciencia de Dios nos ayude mucho a cada uno de nosotros. A que Dios es paciente, sí. Nosotros también debemos de ser pacientes con los demás, ¿no? Que espero en Dios que este tema de este atributo de Dios nos ayude. Él es paciente, repito, si Él es paciente, yo debo de ser paciente, ¿no? Y no tan solo vean con este aspecto de la salvación de los demás, ¿no? La paciencia que Dios tiene aplica muchísimas cosas. Estamos dando nada más el enfoque en estas cosas, pero tiene mucha paciencia en muchas otras cosas más. Y aplica también a nosotros, ¿no? En ser pacientes como aplicación, en ser pacientes los unos con los otros, ¿no es cierto? A veces somos impacientes, mi hermano con mi hermana, estoy hablando de hermanos verdaderos, Yo soy impaciente con mi esposa, o ella es conmigo, yo con mis hijos, así, ¿no? ¿Y qué nos dice? Estoy hablando a creyentes, porque solamente los únicos que pueden, este atributo de Dios puede ser reproducido en ellos, es ese atributo y es en ellos, en el que no es creyente, no. Pero nosotros que decimos ser creyentes debemos de ser muy, muy pacientes los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, nos ha mostrado ha mostrado su paciencia para con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Todos nosotros debemos ser pacientes con nuestros hijos, debemos ser pacientes con nuestros vecinos, debemos de ser pacientes con todos los demás.
¿verdad? Ya sabemos lo que la Escritura dice. Entonces, esto nos conduce, este atributo de Dios, ya estamos estudiando su teología de lo que es la paciencia de Dios, sí, pero acuérdense que en la doctrina está el conocimiento y está la práctica. Entonces nosotros como creyentes tenemos que practicar la paciencia, ejercer paciencia para con los demás, para con nuestro patrón, para con nuestros vecinos, para todos los que nos rodean, ¿no? Si tú eres trabajador con tu patrón, ¿no? Yo soy esclavo de él, pues sí, lo que usted me diga, Señor, yo hago. En lo que tú me digas es exactamente no lo que yo diga, ¿no? Y también los hijos para con los padres, o sea, tiene aplicación para todos nosotros, para muchas cosas. El tema de la paciencia de Dios, si Dios es paciente, nosotros debemos de ser pacientes los unos para con los otros. Y para los que no son en nada pacientes, y en esto quiere decir para los que no son creyentes, ellos no son pacientes, ellos son muy impacientes para con todos, ¿no? Y repito, han abusado de la bondad, de la paciencia de Dios. Peor tantito, ¿no? ¿Tú qué es lo que necesitas entonces? Tú lo que necesitas es arrepentirte de este pecado, de este grande pecado, para que si tú puedes o quieres ser paciente, no puedes ser paciente tú de ti mismo, que tú te lo propongas, que ahora ya viene la supuesta Navidad, ¿no? Y que tú digas, bueno, que tengas un trato con Dios y que tú le digas a Dios, Señor, ya a partir del 25 de diciembre me voy a ser muy paciente con todos los demás. Eso no lo puedes hacer así. Vean, así muchos van a hacer proposiciones en el año nuevo, se comen sus uvas y hacen tanta cosa, ¿no? Y hasta esto que estamos hablando, pero vea que no es así. De hecho, me gustaría, si alguien estuviera aquí pensando de esa manera, en decirle, ok, adelante, hazlo, inténtalo, después vienes y me dices. Pero vean, lo que ya sabemos generalmente es que no se puede. En y de sí mismo, el hombre natural, el hombre caído, en su propia naturaleza, vean, no puede ser paciente, ¿no? No puede ser paciente. Vean, entiéndelo bien lo que dice la Biblia cuando dice que seamos pacientes. Dios me dice que sea paciente, sí, pero aplica al cristiano, no aplica al inconverso. Dios no le puede decir a uno, oye, tú seas paciente, eso no, a ti te pide para Dios, pero bueno, no quiere decir que esto no sirva para ti, tú estás oyéndolo, que debes de ser paciente. Al contrario, no has sido paciente, has violado la naturaleza y el carácter de este Dios paciente para contigo, y eso es pecado, ¿no? Entonces lo que tú necesitas es ver tu pecado, que no eres paciente, sí, y que eres impaciente, sí, pero que también has violado la paciencia de Dios tú, de muchas maneras, de muchas formas, y tú no has hecho caso has abusado, has pecado en contra de Dios, y dices, no me hace nada. Es como aquel niño, ¿no?, que tira la piedra y esconde la mano, no me dice nada, no pasa nada. No, eso es lo que tú piensas y te imaginas. Pero ve, Dios hasta ahorita te está permitiendo, en el tiempo de Él y en su paciencia de Él, ¿por qué no ha acabado contigo? ¿Por qué no te ha sacado de este mundo? ¿Por qué aún todavía sigues aquí con vida y vida en abundancia físicamente? Es con este propósito y con este fin. ¿Cuál es? Es con el de que te arrepientas. Dice Hechos 17:30 que Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces tú tienes que arrepentirte de este pecado que has, repito, abusado de esta paciencia de Dios. Vamos a orar. Hermano Gustavo, nos diriges por favor en la oración. Señor bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida el día de hoy. Sabemos, como lo predicó el hermano, que has tenido mucha paciencia con nosotros, Señor, con cada uno. Te pedimos, Padre bendito, que veamos cuál es tu misericordia en cada uno, Señor, y que los que aún no han sido salvos, Padre, que vean esa paciencia que has tenido sobre ellos también, así como lo tuviste con nosotros y lo sigues teniendo, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea recibida con gozo en nuestros corazones, que la llevemos
atesorándola y que la llevemos a cabo en nuestras vidas. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.